Esta noche hablamos de formación. Precisamente hoy los alumnos de la Comunidad Valenciana acaban las pruebas de acceso a la universidad, la selectividad, y vamos a hablar de proyectos de futuro, de toda la oferta educativa que ofrece en este caso EDEM, el centro, la Escuela de Empresas, Centro de Estudios Universitarios, y vamos a hablar precisamente con la directora del Centro de Estudios Universitarios EDEM, con Lucía Egea, que nos acompaña esta noche. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Vamos a empezar diciendo, por si alguien no lo conoce, ¿qué es EDEM? ¿Cómo funciona? Pues como bien has definido, es una escuela de empresarios. Tenemos 15 años, nacemos precisamente del entorno empresarial y lo que hacemos es desarrollar oferta formativa que dé respuesta a las necesidades de las empresas de nuestro entorno. Primero en una formación directiva, en una formación senior y posteriormente en formación universitaria, tanto de grados como de posgrados. Hablaba yo de oferta, acabas de nombrarlos, los grados, los posgrados. Cuéntanos qué ofrece EDEM. Pues impartimos dos grados. Tenemos un grado de emprendedores y tenemos un grado que es Ingeniería y Gestión Empresarial. Uno de ellos es un título de la Universidad de Valencia y el segundo de la Universidad Politécnica de Valencia. Y lo que hacemos pues es un enfoque muy práctico. Son unos programas que combinan, que acercan en la realidad de la empresa a las aulas. Nuestros profesores son empresarios, son directivos, son emprendedores. Nuestros alumnos realizan prácticas todos los años. Tenemos el 50% de ambas titulaciones se imparten en inglés. Y lo cierto es que ofrecemos un diploma de habilidades directivas y una experiencia internacional. Casi todos los alumnos acaban realizando un semestre fuera. Una combinación de características que dotan precisamente a nuestros jóvenes de todas aquellas habilidades necesarias para poderse desarrollar en el entorno emprendedor y empresarial actual. Efectivamente, es decir, no solamente es la formación académica, digamos, teórica, sino que sobre todo lo enfocáis también de cara a luego poder también trabajar y desarrollar los proyectos de los jóvenes. Sí, porque detectábamos, nos pasaba que los que habíamos estudiado con planes antiguos nos encontrábamos que acabábamos la carrera, en nuestra época carrera, hoy grado, y no habíamos tocado casi la realidad empresarial. Esto nosotros lo combatimos, o la respuesta o la solución que le damos es que nuestros alumnos desde primero están realizando prácticas. Entonces todos los veranos empiezan a realizar prácticas en distintas organizaciones, de manera que cuando concluyen, después de 4 años, pues tienen casi un año de experiencia laboral. Efectivamente, antes era todo mucho más teórico y lo que dice Lucía, salías un poco al mundo y te encontrabas pues que no habías hecho efectivamente las prácticas. Hablabas de empresarios en activo, de figuras muy importantes de la sociedad valenciana que está también en colaboración con EDEM. Sí, nos sentimos afortunados de vernos respaldados precisamente por el tejido empresarial, de tener un nutrido grupo de patronos, en este caso, como fundación que somos, que nos apoyan y que vienen a las aulas, pues desde el presidente de Mercadona, vicepresidente de EDEM, Juan Roig, que imparte todos los años en nuestros grados, hasta pues el presidente de Iberia Express, que imparte pues matemáticas, por ejemplo, en un grado como en el de ingeniería, ¿no? Y lo que hace es plantear a los alumnos problemas reales del día a día de una aerolínea, en este caso, para que apliquen esos conocimientos matemáticos. Claro, es darle la vuelta al concepto de cómo se estudian las matemáticas o cómo se estudia empresa o cómo se estudia dirección de personas, ¿no? Recordemos, por ejemplo, también que Juan Roig tiene el proyecto Lanzadera, que ya va por la 5ª edición con muchísimo éxito, que es un acelerador de empresas y proyectos. Precisamente va en la línea que tú decías. Efectivamente, cuando nos mudamos a Marina de Empresas, cuando nos vamos a vivir a la Marina Real, las 3 iniciativas, porque somos 3 iniciativas las que convivimos en este espacio, estamos EDEM para la formación, Lanzadera, que es la aceleradora, y luego está Ángels, que es el vehículo de inversión, ¿no? Lo que hacemos es, y nosotros nos definimos a nosotros mismos como cubrimos el ciclo completo del emprendimiento. Al final, desde que una persona necesite formarse y desarrollar esas habilidades necesarias para poner en marcha su proyecto, hasta la necesidad de que luego pueda irse a un sitio, en este caso una incubadora, una aceleradora, y tener un programa específico que le ayude a hacerlo crecer. A después, en esa última etapa, ya que sí que necesite un poco de apoyo financiero para hacerse más grande, para escalar. Pues las 3 iniciativas convivimos en este mismo recinto y esto tiene mucha potencia, porque al final es un polo emprendedor, ¿no? Hemos hablado de los grados de EDEM, hablemos también de la oferta de posgrados que ofrece. Pues en este caso, en la rama de posgrados tenemos 3 programas, 3 másters. El primero de ellos es un máster, un MBA, es el que tiene más años, ¿no? El que lleva más tiempo ya consolidado, y lo que hace es
otra vez, en este enfoque práctico, primero en el aula y después en la empresa, y además con una característica muy diferencial, y no es el alumno el que paga por el programa, sino que es la empresa. De manera que nosotros lo que hacemos es, las empresas nos trasladan qué necesidad tienen, buscamos el perfil que encaja en esa empresa, lo formamos en el aula y lo insertamos en la organización. Estamos muy orgullosos de los índices de inserción que tenemos del 97-98% todos los años. El segundo programa que tenemos es un máster en emprendimiento y liderazgo. ¿Este qué busca? Pues bueno, al final lo que busca es que personas que tengan esa inquietud emprendedora, pero hayan estudiado, pues vengan de otro ámbito de conocimiento y no sepan de gestión o no sepan cómo arrancar un proyecto, pues poder adquirir esos conocimientos y además en este segundo programa con un enlace muy directo precisamente a la aceleradora, a la lanzadera, porque qué mejor que aprender de los que están ya en ese proceso, ¿no?, de acelerar su proyecto. Y el tercer programa nace, este es muy joven, este arranca ahora el 23 de octubre, y lo que hace es tratar de proporcionar todas aquellas habilidades y herramientas digitales que son tan necesarias hoy. Sí. Depende de la fuente que consultemos, estamos hablando de que hay un déficit, ¿no?, de talento digital, 200, 300.000 puestos de trabajo, hablan pues muchos de los estudios realizados, y la verdad es que son cifras abrumadoras. No se están cubriendo puestos de trabajo porque no tenemos esa formación. Y en este caso también hemos sido muy innovadores, porque lo que hemos hecho ha sido, vamos a hacerlo modular, que sea un máster, cierto, pero que permita que a personas que tengamos una actividad profesional también lo podamos combinar. Entonces, en 5 años, en un máximo de 5 años, cubriendo los 8 módulos que contiene el máster, se puede obtener ese título de máster. Por tanto, según deduzco de tus palabras, que cogéis a los alumnos, no les soltáis de la mano ya hasta que salen ya prácticamente al mercado laboral. Hasta que salen, o empresarios porque han desarrollado sus propios proyectos emprendedores y generarán empleo y riqueza, que es al final lo que perseguimos, o como grandes directivos que también se insertarán en las empresas actuales y lo que harán será ayudarlas a crecer y a desarrollarse. Imagino que no hablamos de grandes ratios tampoco, ¿no? ¿De cuántos alumnos más o menos podemos estar hablando? Pues bueno, 500 alumnos pues ya. Sí. Vienen todos los días al centro universitario. En EDEM, 1.500 alumnos al año pasan por nuestras aulas entre la formación directiva y la formación universitaria. Lucía, hablemos también, ¿nos podéis explicar el proyecto Campus de EDEM? Sí. Como antes os indicaba cuando comentábamos en el máster en emprendimiento y liderazgo la importancia de que estos alumnos de máster estén cerca de los emprendedores de lanzadera, Campus nace para dar respuesta no solo a estos alumnos de máster, sino también a los del grado A de emprendedores. ¿Y qué es lo que permite? Pues al final define un programa muy específico de aceleración, de incubación primero y de aceleración después para estos alumnos, de manera que puedan hacer convivir durante los 4 años que están estudiando con nosotros el grado, el desarrollo de ese proyecto, el mentoring, el asesoramiento, el apoyo de los directores de proyecto de lanzadera junto con el aula, ¿no? Y el ir avanzando en el grado universitario. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche y por habernos, ya ven ustedes la formación y todo el abanico de posibilidades que ofrece el Centro de Estudios Universitario EDEM es enorme. Muchísimas gracias, Lucía, y de verdad enhorabuena. Gracias. Por esta forma de enseñar y de sobre todo de preparar, que me he quedado con esa frase, futuros empresarios también. Sí. Bien, nosotros acabamos aquí. Muy buenas noches. Adiós.